Eh, Iniciamos la clase. Hoy iniciamos con, pues obviamente, con el concepto de eh, el derecho hereditario. ¿Qué es el derecho hereditario? ¿Para qué sirve conocer el derecho hereditario? ¿Qué utilidad tiene para nosotros los abogados el derecho? Digo, conocer el derecho hereditario. Yo creo que mucha. Yo creo que mucha. Es muy importante, ¿por qué? Porque así como todos los días nace la gente, ¿verdad? Todos los días hay nacimientos, pues desgraciadamente también hay muertes, ¿verdad? Todos los días muere gente. Entonces, tanto el nacimiento de una persona como la muerte produce consecuencias de derecho. ¿Sí? Son hechos jurídicos. Acuérdense que el nacimiento de una persona es un hecho jurídico, la muerte de una persona es un hecho jurídico, porque produce consecuencias de derecho. ¿Cuáles consecuencias de derecho produce el nacimiento de un hijo? Pues bueno, el niño tiene derecho a ser cuidado, a ser protegido, a ser alimentado, a ser reconocido como hijo, etcétera. Y también los padres se generan obligaciones, la obligación de cuidar al niño, de alimentarlo, de reconocerlo jurídicamente, etcétera. Pero lo mismo sucede con el hecho jurídico llamado muerte, la muerte de una persona. ¿Produce consecuencias? Claro que las produce. ¿Cuáles son? Pues tiene derecho al sepulcro. Eh, no lo podemos dejar, aunque sea un desconocido, la autoridad no lo puede dejar en la vía pública por cuestiones sanitarias, por cuestiones jurídicas. Tiene esa persona que ser sepultada, ¿verdad? O cremada en su caso. Pero no la podemos abandonar en la vía pública. También tiene derecho a que su patrimonio sea transmitido a sus herederos, ¿verdad? Los herederos pueden ser hereditar, perdón, los herederos pueden ser testamentarios o pueden ser legítimos. Eh, en los casos que sean, pues bueno, por eso la importancia de conocer el derecho hereditario, porque una forma de transmitir el patrimonio de una persona que ha fallecido es a través del derecho hereditario. Y estos casos pues se dan todos los días, desgraciadamente. Todos los días muere la gente, ¿verdad? El hombre, o sea, todos nosotros somos mortales de naturaleza, ¿verdad? Vamos a morir un día. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero un día vamos a morir. Así como nacemos, crecemos, nos reproducimos, al final vamos a morir, ¿verdad? En cualquier rato, en cualquier momento. Entonces, al morir, ¿verdad? Generalmente las personas dejan un patrimonio. Este patrimonio, por muy modesto que sea, fíjense bien, lo posee cualquier persona. Se dice que inclusive el pordiosero, la persona que vive en la calle, tiene un patrimonio, ¿sí? Su morralito, su costalito, pero ese es su patrimonio. Eh, entonces, la mayoría de la gente posee un patrimonio. Y un patrimonio consta de activos y de pasivos, o sea, de bienes, muebles, inmuebles, de derechos, pero también de deudas, cargas u obligaciones. De eso consta la universalidad de un patrimonio, de activos y de pasivos. Entonces, esos no mueren con la muerte del autor de la herencia, sino que subsisten, ¿verdad? O sea, el patrimonio queda aquí, como comúnmente decimos nosotros, el día que te mueras, pues no te vas a llevar nada para el cementerio, para el lugar donde te van a enterrar, no. Pues no nos llevamos nada, todo queda aquí.
Y al quedar aquí, pues ese patrimonio tiene que ser transmitido a alguien. Ya decíamos el día de ayer que por último, inclusive el Estado puede heredar el patrimonio de un particular, sin que sea pariente ni mucho menos, pero alguien tiene que quedarse con ese patrimonio cuando ha fallecido su titular. Entonces, por eso la importancia que tiene de conocer el derecho hereditario. Y sobre todo nosotros los abogados, nosotros que nos estamos preparando para ser licenciados en Derecho, el día de mañana vamos a tener mucho trabajo, ¿verdad? Sería el pan de cada día de nosotros los abogados, porque desgraciadamente todos los días muere la gente y todos los días esa gente muere intestada o muere, perdón, testada, ¿verdad? Deja un testamento o al morir no dejó disposición testamentaria. Entonces, por eso la importancia que tiene de que conozcamos el derecho hereditario. Ahora, ¿qué será el derecho hereditario? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cuál sería el concepto del derecho hereditario? El derecho hereditario es aquel que se encarga de estudiar todo lo relativo a las herencias, a los legados y la forma como esta herencia o este legado se puede transmitir por medio de un testamento, respetando la última voluntad, las disposiciones testamentarias que haya hecho el testador, en la forma como instituyó a sus herederos o legatarios y las porciones hereditarias que a cada uno le asignó. O si murió intestado, la ley claramente nos dice la forma como se va a transmitir el patrimonio de esa persona, que es, decíamos el día de ayer, por parentesco, por matrimonio o concubinato, ¿verdad? Son las tres maneras como se puede transmitir el patrimonio de una persona que murió intestada, porque la ley establece quiénes son las personas que lo van a heredar. Entonces, esa es la importancia que tiene de conocer el derecho hereditario. Es una forma de transmitir el patrimonio de una persona que ha fallecido a sus herederos o legatarios. Estableciendo las formas, ¿verdad? Cómo se va a repartir esa herencia, ¿verdad? Y si es por testamento, ahí está establecido ya las porciones hereditarias que van a recibir los herederos o legatarios en su caso. Entonces, para nuestro estudio, vamos a dividir ahora sí que el estudio del derecho hereditario en 5 títulos, ¿verdad? Que se refiere a los 5 conceptos jurídicos fundamentales. ¿Cuáles son estos? 1, los sujetos del derecho hereditario. 2, supuestos del derecho hereditario. 3, consecuencias del derecho hereditario. 4, objetos del derecho hereditario. 5, relaciones jurídicas del derecho hereditario. En estos 5 títulos vamos a dividir nuestro estudio del derecho hereditario. Entonces, los sujetos del derecho hereditario, ¿quiénes son? Bueno, pues es el de cuyos, es el difunto, es el muerto, es el autor de la herencia, ¿verdad? Sería el primero que tendríamos que analizar, ¿verdad? Porque, pues si no hay un muerto, si una persona no ha fallecido, simplemente no se puede decretar la apertura de una sucesión. No podemos iniciar el procedimiento sucesorio sin la existencia de una persona que ha fallecido. En vida no podemos hacer efectivo una herencia.
¿verdad? En vida del autor de la herencia no podemos hacer efectivo un testamento. Entonces, es necesario que fallezca. Ahora, hay ocasiones en que la persona se ignora si ha fallecido o está viva. En estos casos se trata de los ausentes, aquellas personas que han desaparecido desgraciadamente y que se ignora su paradero. Entonces, en estos casos es necesario poner la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la desaparición y iniciar por separado el procedimiento declaratorio de ausencia de esa persona desaparecida. Se lleva un procedimiento, ¿verdad?, en donde se hacen publicaciones de dictos, eh, se le pide información a determinadas autoridades por parte del juez que conoce del caso y al final, si en un lapso, en un plazo determinado, no se tiene noticias acerca de esta persona desaparecida, entonces el juez declarará la ausencia del mismo y nombrará a un representante para que administre o represente los intereses de este ausente. Administre los bienes, desde luego, y represente sus intereses. Vamos a imaginarnos que esta persona al morir pues tenía un rancho o tenía varios ranchos, tenía algunos negocios, pues era un empresario, era un agricultor, era ganadero, tenía una actividad productiva a la que se dedicaba y de repente desaparece, pues tiene que esa persona como empresario, como agricultor o como ganadero, pues tiene relaciones de trabajo, ¿verdad? Tenía empleados forzosamente, estaba inscrito en el fisco, en la fiscal, estaba pagando impuestos y tenía diversos tipos de relaciones comerciales con distintos agricultores, ganaderos y comerciantes o empresarios. Entonces, por consecuencia, pues tiene que continuar ese tipo de relaciones. Pero si esta persona está ausente, entonces se tiene que nombrar un representante del ausente, de tal manera que lo pueda representar ante las distintas autoridades, ante los distintos empresarios, agricultores o ganaderos, seguir pagando los impuestos, etcétera. Entonces, para eso es y también para que administre sus bienes. Si en un determinado plazo esta persona no aparece, entonces se tendrá que tramitar la presunción de muerte. Van a pedirle ustedes por escrito al juez del lugar en donde se tramite para que declare la presunción de muerte. Porque la persona tiene determinado tiempo desaparecida, está ausente, ya se procuró investigar su paradero, no se logró el objetivo de localizarlo, por consecuencia, le piden al juez que decrete la presunción de muerte. ¿Por qué? Porque cuando muere una persona, pues generalmente un médico dictamina las causas de su muerte y el oficial del registro civil, en base a ese dictamen, procede a expedir, a inscribir, ¿verdad?, esa muerte en su libro respectivo y a expedir el acta de defunción. Pero en el caso de que no hay un cuerpo, ¿verdad?, una persona que haya fallecido y que se conozcan las causas de su fallecimiento, por consecuencia, va a ser imposible que el oficial del registro civil pueda expedir el acta de defunción correspondiente. Y si no la hay, pues no pueden iniciar el juicio sucesorio. Ya les digo, ¿verdad? E insisto,
para que se pueda decretar la apertura de una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, se requiere la existencia de la muerte. Y la forma de acreditarlo o de justificar esa muerte es a través del acta de defunción correspondiente. No la hay, entonces aquí se pide al juez que decrete la presunción de muerte, que se presuma que la persona ha fallecido. Y por consecuencia, podemos a través de la sentencia que dicte el juez, con una copia certificada que logremos obtener, presentarla al juez e iniciar el juicio sucesorio respectivo. Entonces, dos maneras de iniciar un juicio o un procedimiento es por la muerte del autor de la herencia a través del acta de defunción respectiva y cuando el juez decreta la presunción de muerte. Entonces hay que sacar una copia certificada de esa sentencia donde declara presuntamente muerto a esa persona y agregarla o acompañarla a la solicitud de el juicio sucesorio correspondiente para que el juez pueda decretar la apertura de una sucesión. En conclusión, la muerte del autor de la herencia y la presunción de muerte son las dos únicas formas o maneras como podemos iniciar un juicio sucesorio, llámese testamentario e intestado. Entonces, para eso sirve la muerte del autor de la herencia. En los juicios intestados sirve como punto de referencia, como punto de partida, ¿verdad? Simplemente ya murió, bueno, ok, le acreditamos este hecho jurídico al juez con el acta de defunción respectiva. El juez dice efectivamente, ha fallecido la persona y decreta la apertura de la sucesión, ¿verdad? Llamando a los que se crean con derecho a la herencia mediante la publicación del edicto correspondiente en el periódico oficial del Estado y en uno de mayor circulación de la localidad donde se esté tramitando el juicio, para convocar a aquellas personas que se consideren con derecho a la herencia y acreedores para que en un plazo de 15 días acudan después de la última publicación del edicto a deducir sus derechos, ¿sí? Entonces, para eso sirve la muerte del autor de la herencia en un intestado. Y en una testamentaría, pues ahí sí se considera a un verdadero sujeto activo, ¿verdad?, del derecho hereditario, al autor de la herencia. ¿Por qué? Porque al dejar testamento, él en ese testamento está estableciendo su última voluntad, ¿verdad?, sus disposiciones testamentarias. Está instituyendo herederos y legatarios. Está diciendo quiénes son sus herederos y quiénes son sus legatarios. Está estableciendo las condiciones, ¿verdad?, en su caso, si es que le está poniendo condiciones o términos para poder recibir esa herencia. Está también señalando las porciones hereditarias que le corresponden a cada uno de los herederos, ¿sí? Porque puede decir, instituyó como heredero a Juan Pérez, pero este recibirá la herencia con la condición de que termine la carrera de licenciado en Derecho. Y en un término, inclusive le pone término, para el año 2022, ¿verdad? Si él no estudia la carrera de licenciado en Derecho y no la concluye en el año 2022 con un título, ¿verdad?, que lo acredite como licenciado en Derecho, entonces no recibirá la herencia, ¿sí? Entonces, esa es una herencia, ¿verdad?, sujeta a una condición y a un término. Si se cumple la condición y en el término establecido, recibirá la herencia. Si no, no recibirá nada, ¿verdad? Es herencia, a lo mejor ahí mismo él puede decir, entonces pasará ya no a Juan Pérez, sino a Mario Martínez, ¿verdad?, que es el que la recibirá sin ninguna condición, inclusive
O también puede decir, le dejo, instituyo como mi heredero a Juan Pérez y le dejo como herencia mi casa, nada más con la condición de que pague la hipoteca que pesa sobre de ella, ¿verdad? Le debo 500,000 pesos al banco, a Bancomer, o BBWA, o como se llame, este banco, ¿verdad? Y, y pues págala y te quedas con la casa. Esa sería la condición, ¿verdad? Hay una hipoteca a 20 años, ya llevamos 10 años, faltan 10 años, era por 1,000,000 de pesos, ya pagué 500,000, ahora si la quieres, tienes que pagar 500,000 pesos más. Esas serían condiciones, ¿verdad? Las condiciones siempre deben ser lícitas y de realización posible, ¿verdad? No se pueden poner condiciones ilícitas, de decirle, oye, fíjate que este, eh, te dejo como herencia, ¿verdad? 1 tonelada de marihuana y pues bueno, ahí la vendes, ¿verdad? Y de ahí te ganas una lana. No, eso es una condición ilícita. Y de realización posible. Ok, te dejo mi casa, pero con la condición de que vayas al espacio, des una vuelta alrededor de la órbita de Marte y te regreses. Pues eso es hasta ahorita imposible, ¿verdad? De realizar. Entonces las condiciones cuando se imponen por parte del testador a un heredero o legatario deben ser condiciones lícitas, ¿verdad? O legales, permitidas por la ley y de realización posible, ¿no? Que sea algo físicamente posible de realizar, no condiciones imposibles. Esas no valen, ¿verdad? Se tiene, dice la ley, por no hechas o por no establecidas, porque sería imposible de realizarlas. Bueno, entonces, eh, eso sería en cuanto al autor de la herencia. El autor de la herencia sí es un verdadero sujeto del derecho hereditario cuando deja un testamento, porque en él haz de cuenta que vive el autor de la herencia, que está vivo y que le está diciendo al juez, yo quiero que mis herederos sean Alfaro, sean Dulce, ¿verdad? Y que al morir, ellos van a ser mis herederos y yo quiero que Alfaro reciba mi casa, ¿verdad? Ubicada en tal lugar y Dulce reciba mi carro, ¿verdad? Modelo, marca, todo, ¿verdad? Entonces, pues está vivo, ¿verdad? Prácticamente porque está señalando en el testamento su última voluntad, su disposición testamentaria. Y el juez y los herederos y todo mundo tiene que acatarla, tiene que cumplirla, ¿verdad? Desde luego, si es un testamento válido, porque como vamos a ver más adelante, los testamentos se pueden nulificar cuando adolecen de ciertas deficiencias, ¿verdad? Cuando no son hechos de acuerdo a la ley, cuando no se cumplen con los requisitos de ley, pueden ser nulificados, pero también pueden ser declarados válidos por el juez, ¿verdad? Para eso hay un procedimiento. En el juicio sucesorio testamentario se hace o se celebra una junta de herederos. El juez llama a todos los que aparecen como herederos y legatarios y al que se haya designado como albacea para que acudan a esa junta ante su presencia, ante la presencia del juez y llevada a cabo, él les dice que si todos están de acuerdo con el testamento, ahí las partes, o sea, los herederos o legatarios y el albacea designado en su caso, pueden opinar y pueden decir, pues yo sí estoy de acuerdo con el testamento, pero habrá uno o varios que digan, pues yo no. Pero ¿cómo? Pues es un testamento hecho ante un notario, pues sí, estará dotado de fe pública el citado documento o instrumento, pero mi padre al hacer ese testamento, en las fechas en que se celebró ese testamento, mi papá no estaba lúcido.
Así de fácil. ¿Verdad? Y lo puedo probar médicamente. Mi padre se encontraba en estado de coma el día que dicen que se celebró ese testamento, en donde dice el notario que acudió al hospital y que ahí se encontraba el señor y que estaba lúcido. Eso no es cierto. Mi padre estaba inconsciente, ¿verdad? Estaba en estado de coma y tenía varios días y lo puedo probar porque existen el antecedente en el expediente clínico del Seguro Social donde fue atendido hasta su muerte. Entonces, digo, pueden ser muchas cosas. Otra de que el notario diga que le firmó cuando todo el mundo sabe de que el señor no sabía leer y escribir y mucho menos poner o estampar su firma. Entonces la firma que aparece ahí pues no es la de él, porque él no firmaba, él ponía huella, ¿sí? Digo, pueden ser detalles que pueden permitir que se pueda nulificar ese testamento, ¿verdad? O que la persona en el momento de testar no estaba lúcido porque era incapaz, ¿verdad? ¿Cuánta gente carece de capacidad volitiva? O sea, está afectado de sus facultades mentales. Que si bien es cierto que tiene ratos de lucidez, pues se tiene que acreditar. Y eso es con un médico. Entonces, el notario público, al celebrar este tipo de acto jurídico, tiene que estar acompañado de dos facultativos para que lo auxilien, para examinar a la persona que va a testar si se encuentra en estado lúcido o no. Muy bien, compañeros, se me acabó el tiempo. Mañana continuamos con este tema. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Está bien, profe, profe. gracias.